Las gráficas permiten visualizar relaciones o tendencias entre magnitudes, facilitando el trabajo del científico para sacar conclusiones, extrapolar resultados, etc. El estudio de cualquier movimiento parte de la observación de este, tomando los datos de tiempo, posición, con toda la precisión que se pueda, y después cómo han de presentarse los resultados. Entonces la idea es presentarlos pues en una tabla o en gráficos, que es lo como más fácil de interpretarlos. El uso de tablas ayuda a ordenar los datos y las gráficas a encontrar relaciones y tendencias entre las magnitudes analizadas. Veamos un ejemplo. Entonces vamos a mirar este ejemplo. ¿Listo? Aquí tenemos un carro que va a una velocidad de 6 metros por segundo. Al cabo de un segundo va a recorrido 6 metros, al cabo de otro segundo otros 6 metros, y al cabo de otro segundo 6 metros, al cabo de otro segundo 6 metros. Si analizamos la observación y movimiento, se obtienen los siguientes. Si ya tomamos como 0 acá, entonces está en la posición 0 en 0 metros. Si decimos que donde arrancó está en 0, ¿sí? Es la posición 0. Al cabo de un segundo, entonces la parejita 0 segundos es 0 metros, ¿cierto? Al cabo de un segundo, ¿qué pasa? Al cabo de un segundo ya, ahí estamos haciendo la velocidad de tiempo, la gráfica, vamos a hacer la gráfica de tiempo versus posición. ¿Sí? Entonces, al cabo del 0 está parado en 0 metros, ¿correcto? Al cabo de que pasó un segundo, míralo, aquí está la parejita después de punto y coma, al cabo de un segundo, entonces la parejita va a ser 6, porque recorrió 6 metros. Al cabo de 2 segundos, porque recorrió no, sino porque está parado en 6 metros. Bueno, aunque es lo mismo ahí. Recorrió 6 metros, pero también está parado en la posición 6 metros, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, al cabo de 2 segundos, ¿dónde está parado? En la posición, recorrió 6 en ese segundo, pero ya está parado en la posición 12. Me interesa en la posición, no lo que recorrió en la posición. ¿Dónde está parado en ese momento? 12. Y al cabo de 3 segundos, ¿dónde está parado? En 6 por 3, 12, 6 por 3, 18, perdón, en la posición 18. Cada segundo que pase va recorriendo 6, ¿sí? Entonces está en la 18. Y al cabo de 4, pues estará en 24, porque 6 por 4 es 24. Entonces al cabo de 5, ¿dónde estará? Pues 6 por 5, 30 y así sucesivamente, ¿correcto? ¿Entendido, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Claro? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ya entendimos esta parte. Ahora vamos a mirar cómo podemos interpretar estos datos pasándolos a una tabla y realizando unas gráficas. La preparación de los datos consiste en expresar los datos con una unidad de medida adecuada, normalmente las unidades del sistema internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si la distancia está en metros, pues yo voy a dar la velocidad en metros por segundo. No es que si la distancia está en kilómetros, yo doy la velocidad en metros por segundo porque deben estar en las mismas unidades, ¿ya? Si en el sistema internacional, pues metros por segundo, pues la posición debe estar en metros. ¿Listo? Si me dan en pies por segundo, pues la posición debe estar en pies, para que me quede mucho más fácil graficar. Debo unificar las unidades. Listo. Dice, simbolizar simbolizar con la mayor precisión, perdón, posible cada magnitud física. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a simbolizarla. Si es velocidad, pues vamos a colocar B y entre paréntesis vamos a colocar que esa velocidad está en metros por segundo. Ahorita vamos a realizar la gráfica y se dan de cuenta de cada una. Observar el rango de valores que se vayan a manejar. ¿Sí? Rangos que se van a manejar. Entonces, en este caso, es mirar qué valores. Yo miro, bueno, voy a manejar de 0 a 3 en tiempo o de 0 a 4 y en la posición pues de 0 a 24. Entonces yo más o menos miro qué tanto puedo hacer la gráfica, porque vamos a ir una gráfica que me dé números grandes, por ejemplo, que me dé miles, 1500, 2000, 3000. Entonces yo la gráfica la tengo que hacer digamos, de 500 en 500 para que me quede más fácil hacer los intervalos del eje, ¿sí? Porque yo no voy a coger a hacer 1, 2, 3, 4, a 1000, a 2000, no me va a alcanzar lo uno la hoja y a qué horas acabo de hacer esa gráfica. Entonces, cuando la estoy haciendo de manera manual,
porque si yo la hago en el computador, pues obviamente es un poco más sencillo si la hago con los diferentes programas para graficar que existen ahora. Pero si la estoy haciendo manual, pues yo debo mirar, bueno, voy a analizar de dónde a dónde voy. Entonces, si voy a valores grandes, pues voy a hacer, si tengo velocidades grandes y me dan distancias grandes o posiciones grandes, pues yo voy a numerar de 50 en 50 o de 100 en 100, dependiendo sea el caso, uno analiza los datos. Acá pues va de 0 a 24, entonces yo puedo hacerlo de 2 en 2 o de 3 en 3. Ahí miraríamos, de 3 en 3 o de 6 en 6 de una vez, ¿ya? 6, a la misma distancia los 12, y a la misma distancia 18, y a la misma distancia, ¿ya? A eso se refiere. Encabezar cada columna con un símbolo, sí, con un símbolo de magnitud física seguida de la unidad. Eso siempre hay que hacerlo, instante o tiempo, en segundos y posición, vea, en metros, de la tabla. ¿Listo? Ahorita ya vamos a hacer la gráfica. Una vez se tienen los datos tabulados, se trata de analizarlos. Las gráficas permiten encontrar relaciones y tendencias de forma rápida. Por simple inspección, un gráfico está representado por, entonces vamos a primero, ¿qué hay? El eje, los ejes. Los ejes cartesianos en ese de las X se representan los instantes y en el de las Y la posición. En el eje de las X, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? El eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. Entonces, siempre el tiempo lo vamos a manejar en el eje horizontal, que es la variable independiente. Y la variable dependiente en el eje vertical. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Está todo entendido? ¿Alguien tiene alguna duda? Por mi parte, no, profesor. Vale, ok. ¿Alguien más, no? El origen de referencia se sitúa en el, bueno, eso ya lo sabemos, que es en el 0, 0, obviamente, ahí donde se cruza, donde va la cruz, y ahorita lo hacemos. En el extremo de cada eje se indica la magnitud representada seguida de la unidad entre paréntesis. Y ahorita lo vamos a mirar, o sea, en cada extremo del eje se debe colocar qué unidad es y qué magnitud es, perdón, y en qué unidades se da. Ejemplo, velocidad, metros por segundo. Posición, metros. Aceleración A, y entre paréntesis metros sobre segundo cuadrado, la unidad que se dé. Si es fuerza, entonces uno coloca fuerza y entre paréntesis la unidad en newton o kilofuerza, si en kilofuerza, ¿sí? Kilogramo fuerza. Cada tipo de movimiento tiene unas gráficas características que permiten una clasificación visual del movimiento. Por ejemplo, las magnitudes que tengan una relación o proporcionalidad tendrán como representación gráfica una recta, cuya pendiente es la constante de la proporcionalidad. ¿Sí? ¿Listo? Las magnitudes que tengan una relación de proporcionalidad tendrán como una recta, correcto. Las representaciones gráficas más utilizadas entre magnitudes relacionadas con el movimiento son, entonces tenemos tres tipos de gráfica: la gráfica posición-tiempo, la distancia al observador X o bien posición es directamente proporcional al tiempo transcurrido. Entonces, mira, aquí lo tenemos. ¿Sí ve? Y ahorita vamos a hacer otro ejemplo nosotros. Acá que tenemos 0 en la posición 0, mira. Ahí arrancó de 0 en 0. Si están al cabo de un segundo, ¿dónde está parado? En 6, entonces yo hago un puntito acá. Al cabo de 2 segundos, ¿dónde está parado? En 12, entonces busco dónde está 12. Y como esto está de 6 en 6, ¿sí? Al cabo de 3 segundos, ¿dónde está? En 18. Y si la hiciera más grandecita al cabo de 4, esto coincidiría aquí con 24, ¿correcto? Aquí tenemos la posición en X, entre paréntesis la unidad que es metros. Aquí tenemos la instante T, tiempo, y las unidades en segundos. Ahí tenemos entre paréntesis la S, que significa segundos. Y ya uno de los puntos con una regla, uno de los puntos, y ahí tengo la gráfica. ¿Ya? La línea recta con pendiente positiva representa que el cuerpo se mueve con velocidad constante, es decir, recorre desplazamientos iguales en un tiempos iguales. La pendiente permite determinar la velocidad con que se mueve el automóvil. Tomando los valores del ejemplo, yo puedo determinar la pendiente, eso lo ven ustedes en matemáticas. La pendiente va a ser igual a delta X sobre delta T. Entonces yo puedo coger dos puntos. Por ejemplo, cojo el punto 0, 0 y el punto T igual a 3,
que es la paradita con el 18. ¿Ya? Entonces yo reemplazo. X final, ¿cuánto es? 18. Si estoy hablando de acá. X inicial, 0, porque arrancó de acá. Podemos hacerlo también entre estos dos. 18 menos 0 da 6. Y el tiempo, pues 3 menos 0 da 3. Perdón, 18 menos 0 da 18. Qué pena. Que aquí no le colocaron la parte de abajo. 18 menos 0 da 18 y aquí el tiempo lo reemplazaron. 3 menos 0 da 3. Entonces quedaría 18 sobre 3 y eso es igual a 6. ¿Listo? Y esa es la pendiente. Vamos a concentrarnos en hacer una gráfica de esa. Ahora, ¿qué pasa con la de la velocidad? La gráfica de velocidad-tiempo, la velocidad es una línea recta sin pendiente, es decir, permanece constante en todo instante. Entonces, mira, aquí tenemos, como la velocidad es de 6 metros por segundo, al cabo de un segundo, ¿qué velocidad lleva? 6. Al cabo de 2 segundos, ¿qué velocidad lleva? 6. Al cabo de 3, 6. Al cabo de 4, 6. Siempre va a ser el mismo punto. Ahorita, ¿sí? Y nos unimos los puntos y nos va a dar una línea recta paralela al eje X. Y la gráfica de aceleración-tiempo, la aceleración es una línea recta sobre el eje X, no hay aceleración, o sea, la hacemos acá reteñida sobre el eje X porque vale 0, la aceleración es 0, no está variando la velocidad. Ya en el movimiento, por ejemplo, parabólico, en otros movimientos o en caída libre, que ya hay aceleración, entonces la gráfica de la aceleración viene siendo la gravedad y la gráfica de la velocidad ya la velocidad viene siendo variable, ya va a dar una parábola, ¿sí? Porque ya la velocidad va cambiando. Aquí va cambiando, va cambiando. Mira, ya pasando el tiempo va cambiando, va a dar una parábola. ¿Ya? Y la gráfica de posición igual. También va a cambiar. O sea, va a dar una parábola también. Una parábola en la gráfica de la posición, perdón, y una línea en la gráfica de la velocidad. Aquí va a dar una línea oblicua. ¿Sí? ¿Cómo la E? Como esta. Porque ya la que va a ser constante es la aceleración. Y la que va a ser variable es la velocidad, va a cambiar al mismo ritmo. Al cabo de un segundo aumentó la velocidad, digamos, en 6. Al cabo de 2 segundos aumentó en 6 la velocidad. Y al cabo va aumentando, va aumentando. Y la posición me va a dar ya no una línea recta, sino una parábola, porque ya va a ir a más velocidad. Entonces va a ir a recorrer más distancia en los intervalos de tiempo. Va a ser mucho más larga la distancia que va a recorrer, ¿ya? Porque va aumentando su velocidad. ¿Correcto, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, ¿No? señor. Listo, vamos entonces a hacer un ejemplo. De ceros vamos a hacer el ejemplo. Entonces vamos, por ejemplo, a graficar. Les voy a compartir pantalla. Para hacer la gráfica. Sí, miren. Listo, ¿estamos viendo pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer con rojo los ejes. Entonces vamos a asumir de un carro, o un automóvil, o un móvil, o algo que va así. En línea recta vamos a hacer un cuerpo. Y él se va desplazando a una velocidad de, vamos a tomarla de 3 metros por segundo. Entonces vamos a analizar las gráficas. ¿Qué pasa? Vamos a analizar acá. Vamos a decir que partió, que por acá está el 0, y que partió de un x igual a 2. No partió aquí de 0, partió desde el 2 metros. ¿Listo? Entonces al cabo de un segundo, ¿qué pasa? Vamos a manejar el tiempo con verde. Pasó un segundo, aquí pasó otro segundo, y aquí pasó otro segundo. Vamos a analizar ahí. Al cabo de un segundo, ¿qué sucedió? Vamos a mirar la gráfica, ¿cómo la podemos hacer? Primero vamos a terminar la ecuación. Acuerden que la ecuación es que x es igual, eso lo vimos en la clase pasada, x sub 0 más la velocidad por el tiempo. Entonces x va a ser igual a x sub 0. ¿Cuánto es x sub 0? 2, que es la posición inicial. ¿Sí?
más la velocidad, ¿cuánto es? 3 por t. Entonces aquí analizamos. Al cabo de un segundo, ¿dónde iría? Si ya pasaron un segundo, esto es un segundo. Aquí pasa otro segundo. Y aquí pasa otro segundo. Si en un segundo se desplaza 3 metros, entonces, ¿qué pasa? Si estaban 2 y se desplazó 3, aquí va a estar ¿en dónde? ¿Quién me responde? ¿En cuánto estaría acá? No escucho. Hay 19 conectados. ¿Quién me responde? ¿Nadie? ¿Aquí qué posición sería, muchachos? 5 metros, profesor. 5. Muy bien. Muy bien. Listo, acá. Entonces, si pasaron otros 3 segundos, ¿cuánto sería? 8. Acá, si pasaron otros 3, ¿sería qué? 11, ¿cierto? Esa sería la posición 11. 11 metros, 8 metros, 5 metros. ¿Listo? Entonces, 2, entonces aquí haríamos las parejitas. Al cabo de 0, al cabo de 0, al cabo de 0, estaría en la posición 2. Entonces sería la parejita 2. 0 segundos, posición 2. Acá, ¿cómo sería la parejita? Pasó un segundo, entonces un segundo la posición sería 5, ¿cierto? La otra parejita. Aquí, al cabo de ¿cuántos segundos han pasado? 2, la posición sería 8. Y aquí la otra sería, al cabo de 3, sería la posición 11. ¿Sí? Voy haciendo las parejitas de tiempo. Si ustedes reemplazan acá, ustedes se dan cuenta, reemplazan aquí el 2, 2 por 3, 6, más 2. Aquí sería, perdón, reemplazan acá el 1, 3 por 1, 2, 3 por 1, 3 y 2, 5. Acá, mira, ya. Cuando es 0, pues vale 2. Cuando reemplazamos acá el 3, 3 por 3, 9 más 2, 11. Mira, ahí está en el tiempo 3, la posición 11. ¿Listo, muchachos? Profesor, su pantalla está como titilando. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, empezó a titilar. ¿Estás titilando de nuevo? Ya. Listo. Entonces aquí tenemos las diferentes posiciones, ¿sí? De cada uno. Entonces en el tiempo 0 está parado en 2. En el tiempo 1 segundo está parado en 5. Si yo voy reemplazando aquí, pues me voy a dar de cuenta. Esa es otra manera. Yo puedo ir reemplazando acá. Yo voy reemplazando acá. ¿Ya? Y aquí reemplazo. Por ejemplo, si reemplazo el 0, ¿qué pasa? 3 por 0, 0 y me da 2. Vea, ahí está. ¿Ya? Esto es el tiempo y lo segundo es la posición X. Si reemplazo el 1,
Aquí reemplaza el 1. 3 por 1, 3, más 2, 5. Después sí, ya, y ahí está el 5, vea. Y lo podemos ver en la gráfica y lo podemos ver aquí en la ecuación. ¿Sí? Esas son las dos maneras. Yo puedo hacer con la ecuación la tabla, entonces vamos a hacer la tablita. Vamos a hacer la tablita para que nos quede bien bonito, bien organizadito. Entonces yo hago la tablita. La puedo hacer vertical o horizontal, como yo prefiera. Vamos a hacerla así vertical. Entonces, aquí voy a colocar que el tiempo, instante o tiempo. ¿En qué va a estar dado? En segundos. Entonces voy a colocar la unidad que es en segundos. La otra. X, la posición. ¿En qué va a estar dado? En metros. Entonces voy haciendo las casillitas. Cuando está en 0, ¿dónde está parado? En 0 está parado en 2. Lo puedo mirar acá o lo hago en la gráfica. Voy reemplazando y voy hallando el valor. Cuando vale 1, y encima cualquier gráfica, cuando vale 1, pues 3 por 1, 3 más 2, 5. Entonces 5. Cuando vale 2, cuando vale 3, pues cuando vale 2, pues ya sabemos que 2 por 3, 6 más 2, 8. 18. Cuando vale 3, pues 3 por 3, 9 más 2, 11. Y ahí tenemos la tablita, miren. Esa es la tabla. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Claro? ¿Listo? Listo, profesor. Bueno, ahora ya tengo la tablita, ahora vamos, sea porque la hice mirándola aquí en la gráfica que la fui plasmando, los punticos, mírenlos, ahí están las paredes, o porque en la ecuación yo voy reemplazando. Cualquier ecuación que yo tenga, yo reemplazo y hallo las coordenadas. ¿Qué son las coordenadas? Estos puntos. Estos puntos son los puntos coordenados, ¿sí? Donde el uno es tiempo y el otro el otro posición. En otra gráfica puede ser que el primero tiempo y el segundo velocidad, y en el otro puede ser que tiempo y aceleración, y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Listo? Correcto, muchachos. Entonces ahora vamos a hacer la gráfica. Entonces yo tengo aquí el eje. Por lo general siempre es positivo porque no hay tiempo negativo. Entonces el tiempo siempre arranca desde acá, aquí es 0. Entonces yo vamos a colocar, vamos a hacerlo por ejemplo de 1 en 1. Entonces yo voy a por acá colocar el 1. Un segundo. Por aquí va a colocar el 2, más o menos a la misma distancia. Ya si usted lo hace en un cuaderno cuadriculado o en una hoja cuadriculada, pues obviamente les va a quedar mejor. Les queda a la misma distancia, porque tenemos las mismas distancias. Va de uno. Aquí hacia arriba, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues yo voy a colocar, yo veo que tengo 2, puedo hacerlo 2 en 2. Entonces yo voy a colocar acá 2. 4. 5. Ah, no, perdón, 5 no. 6. Aquí es 6 porque voy de 2 en 2. Acá es 8. ¿Cierto? Por aquí a la misma distancia, más o menos el 10. Y por acá a la misma distancia el 12. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta, muchachos? Recuerden que tenemos que, ¿qué? Una gráfica, si yo no le coloco de qué se trata, de qué es, pues graves. Entonces, título y colocarle a cada eje. Por ejemplo, aquí, ¿qué es? Esto es tiempo, que está dado en qué? En segundos. ¿Sí? Tiempo en segundos.
será 10 segundos. Y esto en metros. Listo. Entonces voy a reemplazar. Cuando vale 0, ¿vale qué? Entonces vamos a hacerlo con rojito. Vale 2. Entonces, mire, en 0 me subo a 2. Cuando vale 1, vale 5. Entonces el 5 está en medio del 6 y el 4 aquí en la mitad, vea. Bueno, muchachos, ¿listo? Entonces, aquí voy. Uy, es que aquí, qué pena que me queda como derechito. Ustedes aquí tienen, si lo hacen en un cuaderno hoja cuadriculada, pues les queda más fácil, ¿listo? Aquí siempre. Entonces, el punto donde va a quedar, acá, mírenlo. ¿Sí? Donde intersecta. ¿Correcto? Ahora, cuando vale 2, ¿cuánto vale? Entonces, cuando vale 2, yo voy subiendo. Aquí derechito. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, muchachos? Hasta el 8, ¿cierto? Y aquí va quedando el punto R. ¿Cuándo vale 3? Vale 11. ¿Dónde queda el 11? En medio del 10 y el 12. Más o menos por acá. Y aquí va. ¿Listo? Y ahí tengo los puntos. Ya sale de acá de 2. Porque en tiempo 0 la posición era 2, no 0. Si hubiera estado en 0, había salido de acá, del origen. ¿Listo? Y entonces, aquí, y la 1 ahí con una regla y ya me queda la gráfica. ¿Entendido, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, señor. Listo, ahí les acabé de hacer la posición, la gráfica de posición. ¿Cómo se llama la gráfica? La gráfica se va a llamar posición versus tiempo. Posición versus tiempo. Uy, qué pena la letra, pero es que aquí como la superficie está versus tiempo. ¿Qué será más grande es? Listo. Ahí tenemos posición versus tiempo. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer la de la velocidad. ¿Cómo quedaría la de la velocidad? Pues sencillo. Yo sé que la velocidad, ¿cuánto es? 3 metros por segundo. Como es constante, ya nunca varía, pues me va a dar una gráfica así. Yo hago el eje. Aquí coloco tiempo también. En segundos. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Uy, como aquí me equivoqué. Eso me quedó aquí. Es X acá. Qué pena. Acá es X, perdón, y el eje, siempre el eje horizontal es el del tiempo. Y la gráfica me quedó bien, pero acá es el tiempo. Qué pena con ustedes. Aquí es tiempo en segundos. Nadie se ha dado cuenta. Mira, tiempo es 1, tiempo 1 segundo, tiempo 2 segundos, tiempo 3, tiempo, y aquí la posición donde está parado. Ojo, aquí es X en metros. Claro, muchachos, ¿listo? Siempre el tiempo va en el eje horizontal. ¿Ya? Y la velocidad, la posición, la aceleración en el eje vertical. ¿Listo? Igual los puntos sí me quedaron bien ubicados. Será 0, 2. Cuando vale 1, vale 5. Cuando vale 2, vale 8.
sino que me quedaron fue mal colocado fue los nombres de los ejes. ¿Listo? Y esa es la gráfica, posición versus tiempo. Siempre la gráfica es el eje vertical versus el eje horizontal. Me di cuenta por acá. Listo, y aquí va a ser la velocidad. ¿Cómo es la velocidad? Metros por segundo. ¿Listo? Y es la gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Cuánto es la velocidad? 3. Entonces, cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4, siempre va a valer ¿cuánto? 3. Entonces, yo hago el punto acá, en 3, digamos que por acá está el 3. Pero un punto acá, cuando vale 2 también vale 3. Cuando vale 3 también vale 3. O sea que eso me va a dar una línea derechita. ¿Ya? Y esa es la gráfica de la velocidad versus tiempo. ¿Listo? Versus tiempo. Claro, muchachos. ¿Listo? ¿Claro? Sí, profe. ¿Entendido? Listo. Y la aceleración simplemente es la misma grafiquita, pero la vamos a hacer sobre aquí. La gráfica queda sobre la otra línea. Donde aquí va a ser pues, la aceleración, porque la aceleración es 0. Como no hay cambio de velocidad, la aceleración es 0. Entonces aquí va a ser la aceleración en metros por segundo, cuadrado. Y acá el tiempo, en segundos. Cuando vale un segundo vale 0, cuando vale 2 vale 0, cuando vale 3 vale 0 y siempre va a valer 0. Y esa es la gráfica de aceleración. ¿Listo? Nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Ya nos cumplió el tiempo. Nos vemos en química. ¿Listo? Que estén muy bien. Hasta luego, Gracias. profesor. Chao, profe.